actividades del día de hoy voy a introducir al presentador de las mesas de esta mañana, que es Adrián Padilla, que es miembro del Departamento de Antropología e Historia y de momento es el jefe ahí del departamento. Entonces le dejo la palabra a Adrián para que dé comienzo con las charlas. Buenos días. Como mencionó Pablo, vamos a dar inicio a la sesión de trabajo de hoy. La mañana vamos a tener en este primer espacio dos ponencias. Primero por Nancy Salazar, el título La Cascada, un sitio arqueológico distintivo del periodo formativo en la cuenca baja del río Reventazón. Un poco para también las pautas de la presentación, son 20 minutos para la presentación, 10 para preguntas. Igual tenemos las tarjetitas, la que nunca faltan, la de 10 minutos, la de 5 minutos y 1 minuto también, que para avisarles y irles controlando el tiempo, ¿no? Así es que, sin más, tengo la bienvenida a Jensi y a su ponencia. Buenos días a todos. Yo les voy a exponer acerca del sitio La Cascada, un sitio arqueológico distintivo del periodo formativo en la cuenca baja del río Reventazón. El sitio La Cascada se registró en el año 2011. Este se registra en los estudios arqueológicos del proyecto hidroeléctrico Reventazón, que se quiere del MOP. Fue parte de lo que se inició como una inspección arqueológica y finalmente se detecta el sitio en el contexto de la inspección arqueológica. Los objetivos para este sitio fueron descubrir su naturaleza, analizar los materiales culturales y de ahí derivar en lo que es la temporalidad del sitio. Las características del sitio, bueno, este es un ejemplo de lo que es el levantamiento, digamos, de lo que son las curvas de nivel del sitio, una loma confinada en lo que es en la margen izquierda del río Reventazón. Al norte tenemos una quebrada, al sur era una pendiente rocosa y al este pues tenemos una especie de acceso pequeño hacia lo que es el sitio arqueológico, que se encuentra entre 185 y 215 metros sobre el nivel del mar. La estratigrafía del sitio, una matriz de rocas bastante superficial, 20 centímetros de superficie se profundizaba y ya aparecía esta matriz de rocas y estaba acompañada de otras rocas de superficie que ya eran más grandes, alrededor de 1 metro o más de largo. Los suelos limosos, limolillosos, pero menos arcillosos, digamos, en este sector. En este sitio, bueno, a la hora de empezar los trabajos de arqueología en el sitio, definimos un polígono de 0.95 hectáreas para el sitio, que es una loma confinada bastante pequeña. Se hicieron 5 operaciones arqueológicas en el sitio y a raíz de ello determinamos que la parte central del sitio se ubicaba donde están marcadas aquí en esta figura del mapa de distribución de la densidad, y las 5 operaciones nos dieron como resultado 18.560 ejemplares entre cerámica y lítica, una concentración bastante alta de materiales en una zona relativamente pequeña. Una de las zonas, inclusive la presión 14, que fue de 72 metros cuadrados, incluyó más de 12.000 ejemplares, una concentración bastante alta para la naturaleza de este tipo de sitios. Bueno, los resultados aquí se nos traspapeló la presentación, pero bueno, en términos generales el periodo formativo es el que ocupa el mayor porcentaje de distribución de los materiales. Más del 80%, el 82% de los materiales se afilian al periodo formativo. Se analizaron de los 18.560 ejemplares que se han recuperado, se analizó el 43%, que corresponden a 8.020 ejemplares entre cerámica y lítica. El 82% de estos materiales se afilia al periodo formativo. Hay un 15% que se distribuye entre la base de la selva y el bosque, y hay un 3% de no identificados. En el gráfico se mostraba un poco la distribución, digamos, en cuanto a los grupos y los tipos cerámicos que se identificaron para los dos materiales, y primaba básicamente el grupo La Montaña sobre cualquier otro de los tipos cerámicos. Era seguido, digamos, la parte azul era la parte de la montaña Selkirk, que fue la más predominante. Luego seguían fiestos afiliados a la Serra Recta de la Montaña, pero con algunas variantes y cualidades similares, no necesariamente específicos de la
afiliado a la montaña Santa Slip. Tienen algunas variantes interesantes siempre el periodo formativo. Y después algunos tipos ya en menor grado, como la montaña Fugitivo Redo Cream o el Atlántico Relleno Rojo, también había chaparrón. Y hay algunas variantes de pastas como la cerámica Reventazón, que es una cerámica local que se definió como local dentro de los hallazgos en el proyecto. Les voy a hablar de dos operaciones específicas, que fueron la ampliación del pozo 10 y la ampliación del pozo 14. Son operaciones a nivel horizontal, excavaciones a nivel horizontal que se llevaron a cabo en el sitio. En la foto se muestra la ampliación 10. Esta tuvo una dimensión de un poco más de 50 metros cuadrados, y este es el tipo de contexto que estamos encontrando en estos sitios del periodo formativo, en lo que es en la región de Iquiques, particularmente donde está el proyecto Reventazón. Son matrices rocosas bastante superficiales, algunas bastante densas, y es en esta matriz, cerca de los 40 centímetros bajo superficie, donde se concentran los materiales. Hay una gran cantidad de materiales concentrados en esta profundidad particularmente, y que se corresponde con otros sitios también y con la misma profundidad en otros sitios. Los arámbios que se analizaron en esta ampliación fueron 2.677, más del 84% son afiliados al periodo formativo. Sí se dan hallazgos de lo que son materiales de las fases del bosque y la selva, en un 12% y un 3% de no identificados. Aquí tenemos algunos ejemplos en la lámina donde fueron el hallazgo de materiales cerámicos, bastante interesante porque la cerámica presentó una muy buena concentración en los materiales. Una particularidad que dentro de los materiales de periodo formativo no siempre se pueden encontrar, porque generalmente están muy erosionados y las superficies muy desgastadas y las decoraciones ya no son tan evidentes. Aquí tenemos un material bastante interesante que conservó muchos de sus atributos y la pintura y las decoraciones. Dentro de los perfiles que encontramos, ¿verdad?, del conjunto de perfiles, que fueron más de 100 bordes los que encontramos, determinamos que mayormente son ollas de tomate, que son muy afiliadas a lo que es este periodo, tazones, ollas globulares, de tomates, vasijas botella, lo que se denomina vasijas botella, una propuesta que surge a partir del sitio Black Creek en Limón, por Roberto Valdi, y también tenemos platos, lugares y escudillas. Los atributos decorativos, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esos atributos, muchos incisos, pastillaje, pintura roja, lo que es acanalado, funcionado, estampados, y algunas figuras modeladas que son motivos muy clásicos y característicos de este periodo. En esta ampliación, aquí tenemos un mapeo de planta de lo que fue la ampliación, esta del pozo 10, y a nivel horizontal tenemos como se notaron algunos posibles alineamientos de rocas señalados aquí con la línea punteada. Aparentemente estos espacios fueron apropiados culturalmente por las poblaciones, y estas poblaciones hicieron uso de esos espacios en la matriz rocosa. Tenemos el hecho de que, bueno, dentro de estos espacios, como ahí se señala, tenemos concentraciones cerámicas dentro de esos espacios o posibles alineaciones. Tenemos artefactos líticos también asociados en esas concentraciones cerámicas, y los artefactos también están distribuidos a lo largo de la ampliación, como se puede notar aquí. Teníamos rocas termalteradas, también teníamos lugares donde encontramos restos de carbón, y también encontramos artefactos como fragmentos de metate no completos, fragmentos de metate, raspadores, artefactos cortantes y un tajador. La lítica no fue muy abundante, si tenemos que hacer hincapié en eso, sin embargo fue muy determinante también para el tipo de artefactos. Ahora seguimos con lo que es la ampliación 10. Esta fue una ampliación que se ubicó más o menos 30 metros al suroeste de la ampliación anterior. El contexto, como ustedes pueden ver en la fotografía, que es bastante similar, una matriz rocosa más densa que la anterior inclusive, siempre se ubica entre los 20 a los 40 centímetros bajo superficie, y esta ampliación fue la que más rindió a nivel de hallazgos arqueológicos. Fue muy interesante porque aquí se concentró mucha cantidad de cerámica, la mayor cantidad de cerámica sí que se ubicó en esta ampliación. Tuvo 72 metros cuadrados de la ampliación horizontal, mostró una matriz rocosa igual, estratigrafícamente también fue muy similar a lo que fue la ampliación anterior, suelos limorcillosos, ¿verdad?, no muy densos, y la matriz rocosa.
Cabe destacar que en esta ampliación también se pudo profundizar 4 cuadros y se llegó a determinar que inclusive hasta los 70 centímetros bajo superficie habían densidades altas de material, y con altas me refiero que hasta los 40 centímetros teníamos pozos que tenían 200 o 300 fragmentos de cerámica. Después de esa profundidad de los 40 centímetros bajaban a 100 10 más o menos por cuadro, y después del nivel 9 tiende a desaparecer toda esta ocupación de lo que es arqueológicamente. En esta ampliación del pozo 14 tenemos que se encontraron más de 12.000 ejemplares, 12.150 ejemplares entre cerámica y lítica. Tuvimos que hacer una selección de la muestra porque era muy amplia la cantidad que teníamos de materiales. Hicimos un poquito más del 10% de la muestra. Sin embargo, fue una muestra bastante interesante. Solo hicimos 8 cuadros de muestra para lo que fue la presentación del informe, y siguió prevaleciendo el complejo de la montaña sobre otros complejos, siempre sobre 80% de los materiales, 83.4%. También hubo presencia de las bases del bosque y la selva en materiales asociados con 13% y no identificados con 3.2%. El comportamiento es muy similar a la ampliación anterior y en general a todos los hallazgos que se dieron en el sitio. La cerámica siempre presenta este alto grado de conservación, y las decoraciones también presentan bastante integridad, bastante conservación. Igualmente tenemos lo que son líneas incisas, acanalados, peinados, como se puede ver ahí, estampados, aplicaciones de pastillaje, uso de pintura, y la conservación nos permitió ver todos este tipo de atributos decorativos. En esta ampliación, bueno, aquí tenemos un ejemplo, una lámina de lo que fueron las formas de borde que encontramos. Tenemos las clásicas ollas de comal, tenemos los ecomates, tenemos tazones, tenemos platos poco profundos, tenemos ejemplos de mudares y algunas formas que ya no son tan recurrentes dentro de la vajilla. También tenemos, bueno, ahí se menciona que la mayoría son ollas de comal y ollas globulares que corresponden a las primeras secciones de la lámina. Y también tenemos bases de vasijas cilíndricas y lo que se llama vasijas botella. Aquí les presento una reconstrucción idealizada de lo que podría ser una vasija botella. Encontramos un perfil que nos permitió, que tenía un punto de inflexión que nos estaba permitiendo idealizar la forma de lo que pudo haber sido esta vasija botella. Encontramos 6 fragmentos de borde que correspondían con este tipo de forma. Los diámetros de estas vasijas son bastante estrechos, 8 o 10 centímetros cuando mucho. La mayoría estaban entre 6 y 8 centímetros de diámetro. Muy interesante porque también refleja que también ya había un uso un poco más especializado al nivel de pared de este tipo de formas. Este es un mapeo de planta de lo que fue la excavación horizontal de la ampliación del pozo 14. Como podrán ver, la parte que tiene como una especie de matriz, como la más densa, donde dice concentraciones de cerámica, estuvo prácticamente casi toda la excavación. Realmente la excavación, los materiales se concentraron hacia el norte de la excavación, la mayoría de ellos, y también tenemos algunos alineamientos rocosos determinados por la línea punteada. Están asociados a grandes cantidades de cerámica y también a lítica asociada. En esta ampliación tenemos alrededor de 12 tajadores. Fue bastante interesante encontrar que a pesar de que la lítica no fue abundante, hubo mucha cantidad de tajadores, manos de moler, raspadores, pulidores, entre 3 y 4, y fragmentos de metal que también hallamos en esta excavación. Y las cantidades de cerámica, como les mencioné al inicio, se ubicaron entre 200 y 300 ejemplares por cuadro. Entonces realmente fue bastante satisfactorio encontrar mucha cantidad de material, evidentemente asociada a lo que es este periodo formativo, a pesar de que tenemos ocupación de otros periodos más tardíos. Fue muy interesante ver este comportamiento. No seguimos la excavación hacia el norte porque desgraciadamente hubo perturbación del sitio previo a que nosotros entráramos, lo que nos imposibilitó seguir ampliando hacia el norte, pero teníamos una muestra bastante importante. Creo que 18.000 ejemplares para un sitio de esta naturaleza es bastante amplio. Aquí en el sitio también pudimos obtener fechas de radiocarbono. Tuvimos la posibilidad de que en el proyecto nos facilitara económicamente la posibilidad de obtener fechas de radiocarbono, y fue muy interesante porque nos dio fundamento para las apreciaciones que estábamos dando a nivel relativo de los materiales culturales. En la ampliación del pozo 10 tuvimos 2 muestras y en la ampliación del pozo 14 tuvimos otras 2 muestras. En la primera ampliación del pozo 10 tuvimos una muestra carbón vegetal y tuvimos una muestra afiliada asociada a un fragmento cerámico de la montaña. La primera muestra nos dio una fecha un poco más tardía, 540 DC a 720 después de Cristo. La segunda muestra de esta ampliación nos dio de 700
360 al 410, estos rangos estimados de acuerdo a las fechas de radiocarbono. La primera de ellas nos está sugiriendo que sí, efectivamente tuvimos esta ocupación posterior de las bases de la selva y el bosque y fue obtenido de carbón vegetal. En este sentido nosotros no lo consideramos como una prueba fallida, sino como una prueba que nos muestra que también hay una ocupación posterior. Y las otras muestras están entre 760 al 410 y en la ampliación 14 las muestras de radiocarbono son bastante similares, 730 al 400 y 790 a 540 aceites. Las últimas dos muestras también son sobre fragmentos cerámicos asociados al periodo formativo, una sobre la montaña Selta Slip, un tiesto, y el otro era un tiesto que es como lo catalogamos como similar en características al complejo chaparrón, un tiesto que tenía características similares en cuanto a pasta, en cuanto a desgrasantes, sin embargo no lo catalogamos como chaparrón como tal. Es de ese tipo de variantes en las pastas encontramos en los materiales que están asociados a este tipo de contextos formativos en esta región. Ya para concluir, pues algunas conclusiones en general. Nosotros estimamos el tamaño del sitio en 0.95 hectáreas, sin embargo, el material se concentra entre 1.600 metros cuadrados, básicamente en el centro del sitio. Es ahí donde se concentran los materiales. El sitio destaca por lo que les mencioné originalmente, grandes cantidades de material, una densidad bastante alta de materiales culturales asociados principalmente a la montaña y chaparrón, que fueron los que tuvieron mayor representatividad, y a otros materiales de características similares. Son pastas similares, pero que no concuerdan exactamente con los modos, digamos, que propone Miguel Snarkis para la región y que se consideran como variantes, así como una cerámica local determinada como cerámica reventazón, que se determina que es local a partir de características similares, pero que también se ha logrado definir como local y también se ha fechado, también del periodo formativo. Los materiales de la fase del bosque y la selva están presentes, sin embargo las densidades fueron bastante bajas, no superaron el 15% de los materiales en total de lo que se analizó. No se encontraron tampoco contextos afiliados con estructuras o basamentos o contextos funerarios que se pudieran, digamos, inferir a partir de los materiales, no se encontraron en este espacio. La conservación cerámica, uno de los puntos más fuertes de este sitio y este lugar, en todos los contextos que tenemos del periodo formativo, por lo menos a nivel local del proyecto, ninguno presentó la conservación que presentan estos materiales. Definitivamente, aquí hubo una variable de conservación bastante interesante. No sabemos cuál es la variable que permitió que estos materiales se conservaran, pero se conservaron. Y creo que a partir de ello pudimos aprovechar de mejor forma los materiales. El contexto asociado es congruente con otros contextos del periodo formativo para lo que son los hallazgos de este lugar en Siquirres. Todos tienen matrices rocosas, todos fueron aprovechados. Esta matriz rocosa naturalmente y culturalmente fue aprovechada por los antiguos pobladores del periodo formativo particularmente. Allá hay más de 20 sitios, entre 20 y 30 sitios del periodo formativo y prácticamente todos presentan este tipo de contextos. Y aparentemente hay arreglos rocosos o algún tipo de afinidad con estos alineamientos que sugieren que pudieron hacer posibles áreas de actividad. Es difícil determinarlo entre tanta roca, porque la matriz rocosa es compleja de determinar y determinar estos espacios, pero sí podemos decir que probablemente fueron algún tipo de área de actividad. El análisis del conjunto cerámico evidentemente indica una vajilla culinaria, la mayoría eran fragmentos de cuerpo, ¿verdad? Lo que encontramos, y aparentemente es una vajilla culinaria a partir de las formas de bordes y del análisis de los cuerpos, pero también tenemos el indicio de que una vajilla pudo haberse usado una vajilla más exclusiva en correspondencia con esos atributos cerámicos decorativos, que hemos encontrado asociados a esta cerámica. La lítica sugiere también actividades domésticas afiliadas al uso también de este tipo de vajilla, artefactos abrasivos como los metates y artefactos de corte, procesamiento de alimentos y de piezas como los sajadores, los raspadores y algunas lascas cortantes. Finalmente, las fichas de hidrocarburos nos dan el fundamento para postular este sitio dentro del periodo formativo. También sabemos que es más tardío, sin embargo, la ocupación principal de este sitio la estamos enfocando en el periodo formativo. El periodo formativo es el lapso del 800 al 400 antes de Cristo. Bueno, Miguel Snarkis lo propone para el formativo medio. Hay una gran discusión todavía acerca del formativo aquí en Costa Rica. Creo que tenemos bastantes datos ya como para empezar a proponer más cosas sobre el periodo. Ya hay varias tesis también acerca del periodo formativo que se han estado dando. Entonces yo creo que tenemos bastantes datos como para ya un poco emplazar un poco más los datos acerca del periodo formativo en Costa Rica.
¿se notaba o estaba revuelto? Porque lógicamente es el nivel 4 tiene complejidad ya que está, pero no sé si mencionaste eso. Y lo otro, realmente, ¿cómo imaginaban la ocupación con tanta piedra? O sea, ¿cómo se vivía ahí en un contexto como ese, de relleno, de sobresalía? O sea, ¿cómo se imagina eso? Sí, con respecto a la estratigrafía, siempre fue un pequeño problema para nosotros el visualizarla, porque es 40 centímetros es un estrato bastante corto, y con rocas es bastante difícil también inclusive visualizar un perfil estratigráfico. Si había una capa orgánica, la típica capa orgánica de 10 centímetros, 15 centímetros, y después venía esta capa de suelo limoso, arcilloso, que es donde se concentraba la roca y este tipo de suelos. En realidad ese era el perfil estratigráfico que manejamos en general para casi todos los sitios, en particular este sitio también. Entonces realmente las estratigrafías es bastante limitada, si vemos a nivel de un perfil estratigráfico. Y cuando logramos hacer perfiles más profundos, siempre hubo una capa de roca asociada. Entonces ahí es donde tuvimos un poco de problemas. Sí determinamos que eran suelos limoarcillosos en general, en casi todos los sitios, y particularmente en este también. ¿Cómo determinamos este piso cultural? Ese también es un tema. Nos dimos cuenta porque la mayor parte de los materiales se concentran a los 40 centímetros bajo superficie. Cuando hicimos pruebas de pozos más profundos, nos dimos cuenta que a partir de esa profundidad disminuye notoriamente el material. Y aparentemente estos se tendieron a concentrar en estos primeros 40 centímetros, particularmente en los 40 centímetros. Y es ahí donde detectamos que puede ser el piso cultural de ocupación. Uno no se imagina muy bien realmente cómo pudieron haber caminado o estado dentro de este tipo de piedras, porque no todas son rocas planas, son rocas angulares, son rocas con formas que no permiten el tránsito tan cómodo como uno se lo podría esperar. Pero aparentemente este fue el piso de ocupación que ellos utilizaron. No sabemos si fue porque les permitía que el agua percolara de mejor forma y así les permitía tener un espacio un poco más seco para ellos transitar o para emplazarse, pero realmente todo sugiere que estos pisos fueron precisamente en esta matriz rocosa. No podría decirle con exactitud si eso fue una posibilidad. No, porque no encontramos moldes de poste, no encontramos ningún tipo de evidencia que nos sugiera algún tipo de estructura adicional, en que probablemente sí existió esa estructura, pero no sabemos con exactitud porque no encontramos ningún indicio adicional. ¿Una otra pregunta? O sea, costaría pensar en una excavación más, o sea, que haya oportunidad muy cerca en el futuro para excavaciones tan, digamos, tan onerosas, ¿no? Tan detalladas, con tanto recurso logístico en el futuro próximo y en tantos sitios de formativo. Sin embargo, mi pregunta va igual en la dirección que señaló Francisco Corrales. No hay mucha evidencia y no parece un lugar idóneo para un asentamiento, ¿verdad? Aunque estén los restos culturales ahí. Mi pregunta es, ¿se han hecho algunos estudios sobre las proporciones de los diferentes tipos de artefactos, principalmente los artefactos líticos en estos sitios? Porque parecería que son muy pocos los artefactos líticos, ¿verdad? Para la cantidad de artefactos cerámicos, por lo menos en este sitio. Y luego, lo otra cosa que es sorprendente, eso es un comentario, es que este sería el tipo de sitio informativo en esa zona. O sea, no hay otros sitios más limpios, ¿verdad? Que sean sitios que sí demuestren la presencia, por ejemplo, de unidades domésticas o residenciales, con techos, ¿verdad? Sino que parece como que daría la impresión de que estaban buscando estas zonas muy difíciles de asentamiento, muy difícil, ¿verdad? Y con una proporción de artefactos cerámicos, por lo menos por lo que noto de la presentación, que no señala áreas de actividad doméstica, ¿verdad? En un sentido muy, o sea, una gran cantidad de metates, manos, ¿verdad? Hachas, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé, quisiera saber su impresión porque definitivamente las excavaciones fueron muy impresionantes, muy detalladas. Claro, gracias. Sí, bueno, es interesante a partir de la experiencia que tuvimos no solo en este sitio, tuvimos la oportunidad de excavar otros sitios, fue referente a otros sitios
porque me parece que a modo comparativo también puede ser interesante observarlo. Excavamos alrededor de más de 10 sitios con este tipo de características en el proyecto Reventazón, muchas excavaciones horizontales. Tuvimos sitios que tuvieron, por ejemplo, el sitio de la Quebrada tuvo una proporción de cerca de 15.600 ejemplares cerámicos entre cerámica y lítica, y fue interesante porque presentó el mismo tipo de comportamiento. A los 40 centímetros tenemos esta ocupación fuerte de lo que son los ejemplares cerámicos. En el sitio, por ejemplo, la Quebrada, sí fue interesante porque tuvimos mucha lítica. Ese fue un particular bastante interesante. De esos 15.600 ejemplares hubo una proporción importante, cerca de 3.000 o un poquito menos, de ejemplares de lítica. Tuvimos cerca de, solo la ampliación del pozo 113 en este sitio de la Quebrada, que fue de 93 metros cuadrados, tuvimos más de 50 hachas lasqueadas. Entonces tuvimos una gran proporción de elementos líticos de hachas lasqueadas, por poner un ejemplo particular, en un espacio bastante reducido de 93 metros cuadrados, alrededor de lo que fue el sitio de la Quebrada, fueron más de 100 hachas lasqueadas de este tipo que encontramos. Nos referimos al sitio Tres Amigos que está a la par, también fue bastante interesante, mucho material de lo que fue lasqueado, desechos de lasca, artefactos lasqueados, restos de metates, ¿verdad? No tan elaborados, ¿verdad? No, pero sí a partir de rocas, y se empiezan a hacer todo este tipo de artefactos abrasivos, artefactos expeditos. Realmente, particularmente en el sitio de la Quebrada, no poseemos esa densidad de materiales. Sin embargo, en los estudios, como en el sitio Sirum y en la Quebrada, sí logramos inferir espacios que pudieron limitarse a actividades domésticas. Tenemos rocas termoalteradas, tenemos carbón, tenemos espacios que sugieren que ahí se asentó estos grupos humanos para desarrollar algún tipo de actividad. Entonces, en comparación con otros sitios, sí podríamos inferir de que sí se desarrollaron actividades domésticas. Cada sitio fue un poco diferente a otro. En general, en esta zona del proyecto Reventazón, tenemos sitios fuertes como La Cascada, La Quebrada, Tres Amigos, Sirum, el Bambuzal, en lo que participó Felipe Solís, por ejemplo, y todos estos sitios presentaron características similares. Fue muy difícil también determinar este tipo de espacios, porque realmente a partir del contexto es complicado determinar estos espacios. La lítica varió de sitio a sitio. Desgraciadamente, en este sitio en particular no tuvimos la gran cantidad de lítica que tuvimos en otros espacios, y que permitieron también hacer inferencias un poco más fuertes acerca de las actividades, digamos, de tipo doméstico o de ocupación que tuvieron. Tenemos chance para una pregunta más. Era con respecto a esas agrupaciones o posibles alineamientos de piedras. No quedó claro el tamaño de ellas, y si hay algún tipo de regularidad o de recurrencia de formas o de herramientas que puedan sufrir algún tipo de función. Sí, estos alineamientos en realidad los estamos notando directamente en el campo, ¿verdad? Es un poco complejo sugerir, digamos, actividades dentro de estos espacios. Sin embargo, creo que espacios más libres de rocas, y ahí tenemos una posibilidad de que ahí también se hubiera desarrollado algún tipo de actividad adicional. Como ustedes podrán ver, la densidad cerámica dentro de esos espacios es bastante alta, y hay algunos artefactos líticos asociados, pero no necesariamente vinculados también solo a estos espacios. Entonces, el definir estos espacios fue un poco complejo. Como podrán ver, generalmente las formas que describen estos espacios, y también lo definimos en otros sitios del formativo, son espacios semicirculares. Generalmente están definidos por algunas rocas que están definiendo espacios semicirculares, y no solo en este sitio, sino también en otros sitios del periodo formativo que tuvimos allá, como La Quebrada, también en Bambuzal se dieron este tipo de alineaciones. Eso es lo que nos sugiere que estos espacios pudieron haber sido incluidos dentro de una esfera un poco más doméstica, porque estaban más libres de rocas, y además había rocas termoalteradas afiliadas a estos espacios, mucha cantidad de cerámica, algunos artefactos líticos, pero es más complicado. Ustedes nos lo preguntan directamente. Sí, hay una observación ahí que también es para definir estos espacios, porque el mismo contexto es casi le imposibilita a uno, digamos, tener una facilidad para, como en otros espacios domésticos que no tienen este tipo de matrices de recursos que se presentan como piso de ocupación o como el principal piso de la matriz ascendente. Entonces, realmente las apreciaciones son a partir de lo que hemos visto en el campo, a partir de los artefactos líticos asociados y la cerámica asociada, y lo que nosotros inferimos a partir de estos resultados que hemos encontrado. Darle las gracias a Jensi. Ahora